En esta lección aprenderemos cada una de las diferentes partes que conforman un programa sumamente sencillo que muestra un mensaje en pantalla y espera que el usuario presione una tecla para finalizar. Este primer programa de ejemplo es muy común en introducción a la programación y es el titulado Hello World, debido a que solamente nos va a aparecer una ventana con el mensaje Hello World en pantalla. Sin embargo, este sencillo programa nos servirá para entender cada una de las partes que conforman la estructura básica de un programa en C#. Bien, lo primero que tenemos que tener presente es que un programa que usted escribe en C# se almacena en un archivo de texto. Este archivo de texto por lo regular se le asigna la extensión .cs, como podemos ver acá. Esto que tengo abierto acá en realidad es un proyecto que yo he creado yéndome al menú en Visual Studio, yéndome al menú File, la opción New, Proyectos y seleccionando la opción que dice Console App o Console Application, dependiendo la versión de Visual Studio que tengan. Entonces aquí donde dice Name, ahí ustedes establecen el nombre de la aplicación, ¿correcto? Bien. Pues bien, en este caso la aplicación yo la he creado como aplicación de consola. Ese fue el nombre que le di a la aplicación. Entonces vamos a ir explicando cada una de las partes del código que tenemos en pantalla, empezando por la primera línea. Bien, en esta primera línea tenemos la sentencia using. La sentencia using es una facilidad para el programador, ya que nos permite especificar espacios de nombre que contienen elementos de programación que podemos luego utilizar en nuestro programa sin la necesidad de prefijar el nombre del namespace a este elemento que deseamos utilizar. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿qué es un namespace? Bueno, tenemos que imaginar los namespace como si fueran carpetas o directorios, como habitualmente los conocemos, ya que en realidad son especies de contenedores de estructuras de programación que nos van a permitir organizar y poder acceder a los elementos de nuestra aplicación de una manera más sencilla. Por ejemplo, esto nos lleva a la segunda línea de nuestro código, que es esta que está acá, que dice namespace aplicación de consola. Y es que este namespace, aunque no es obligatorio que se declare una aplicación tan sencilla como esta dentro de un namespace, debido a que su real uso está cuando tenemos aplicaciones complejas que tienen múltiples archivos y que podamos organizarlo en diferentes directorios o carpetas que aquí en C# son llamados namespace. Por ejemplo, ese namespace que tenemos en pantalla representa la carpeta donde está almacenado el propio proyecto, la propia aplicación. Y como yo le di el nombre de aplicación de consola, fíjense cómo fíjense cómo el namespace tiene el mismo nombre de la carpeta con la que yo creé el proyecto. Bien, tenemos que entender algo muy importante. Los namespaces se delimitan por llaves. Todo lo que está contenido dentro del namespace es un elemento del namespace. Entonces, dentro de un namespace podemos tener diferentes estructuras de programación, como vamos a ir viendo según avance el nivel del curso. Esta es la primera parte donde estamos teniendo un primer acercamiento. Cualquier duda que ustedes vean que les quede en un instante, en lecciones posteriores van a ser aclaradas. La siguiente línea que vamos a ver es esta declaración: Public Class Program. Bien, tengo que explicar que esto se trata de un tipo de datos que se está definiendo, pero hay que tener en cuenta las siguientes palabras que conforman la declaración de la clase. Primero vamos a centrarnos en la palabra public. Esto significa que, o básicamente tengo que explicar que se establecen niveles de accesos para los diferentes estructuras de programación que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, nivel de acceso significa si un usuario puede acceder al objeto o no.
En este caso, la palabra reservada public establece el nivel de acceso más general que permite que se pueda tener acceso total a ese objeto, a ese tipo que se está definiendo. Entonces, en este caso, el tipo de datos o el tipo de estructura de programación que estamos creando es una clase. Una clase no es más que un conjunto de datos y funcionalidades que se establecen programáticamente. Esto, en un principio, puede resultar algo confuso, pero son temas que según vamos avanzando, repito, se van a ir desglosando de manera más general. Entonces, por el momento debemos saber que como el lenguaje de programación C# es un lenguaje de programación fuertemente tipado, cada programa que nosotros hagamos por lo regular debe tener por lo menos una clase. En este caso, el nombre de la clase es program. Este nombre no es necesario que siempre sea program, podría ser el nombre que nosotros querramos. Sin embargo, este es el nombre por defecto que se le asigna a la hora de crear el proyecto. Entonces, eso nos lleva a la siguiente línea de código. Como vemos, las clases, también se delimitan por llaves. Esto es lo que se conoce como scope o alcance. Todo lo que esté dentro de las llaves de la clase pertenece a la clase, y lo mismo se asocia con el namespace. Todo lo que esté entre las llaves del namespace pertenece a ese namespace. Entonces, algo también que olvidé mencionarles es que la razón de que hayamos utilizado este using aquí es que aquí dentro estamos usando una clase llamada consola que nos permite a través de un método que tiene que se llama writeLine mostrar este mensaje en pantalla. Y aquí vimos un concepto nuevo que se llama método, pero lo vamos a explicar a continuación. Entonces ya saben, esa es la razón por la que existe esa línea. Si vamos a ver más adelante que si yo no hubiese establecido ese using, pues simplemente tendría que haber especificado acá adelante el nombre del namespace al que pertenece el elemento programático al cual estoy haciendo referencia. Pero continuamos. Ahora vamos a ver, todo programa en C# debe tener al menos un método principal o main method. Este método principal en realidad se ejecuta automáticamente cuando la aplicación inicia. Entonces, esto que tenemos seleccionado en pantalla es la declaración o firma del método principal de nuestro programa. Aquí tenemos varias palabras reservadas que tenemos que explicar. Lo primero es la palabra reservada estática. Esta palabra reservada significa que este método principal es miembro de la clase. Es decir, este método está asociado directamente a la clase en la cual está comprendido, que es la clase program. Fíjense que aquí el método main está dentro de la clase program. Entonces, ¿qué sucede? Esto significa que este método no está asociado a instancias de esa clase. Y luego vamos a ver, no se preocupen, la palabra instancia significa que usted puede instanciar clases. Eso es construir objetos basados en clases, ya que las clases, aunque no lo mencioné en un principio, son tipos de objetos. Entonces, la palabra reservada void significa que este método particular no retorna ningún valor. De eso asumimos que existen métodos que sí retornan valor, pero el método main de nuestra aplicación en particular, declarado como void, no devuelve ningún valor. Entonces, la palabra main representa el nombre del método, es su identificador por medio del cual se va a poder hacer referencia al método siempre y cuando se solicite. Entonces, inmediatamente del nombre del método se colocan los paréntesis. Estos paréntesis se utilizan para pasar parámetros. Por defecto se establece un argumento, un parámetro de cadenas de string que nos permiten la posibilidad de pasar datos de entrada a nuestra aplicación de consola. Sin embargo, por razones de ejemplo, este argumento, aunque se generó de forma automática, no lo estamos utilizando.
pero a la hora de yo generar un proyecto me va a aparecer por lo menos este argumento. Entonces vamos a ver que este método principal también tiene su scope, tiene su alcance. Lo que está dentro de las llaves del método pertenece al método. Básicamente aquí dentro lo único que tenemos son dos instrucciones de programación. La primera permite que el mensaje que escribimos entre comillas dobles y entre paréntesis pues aparezca en pantalla. Y el segundo nos permite que el programa no termine hasta que presionemos una tecla. Ahora voy a aclarar algo. Esto que vemos aquí, esta primera parte, representa una clase consola. Y esa clase consola de por sí la podemos utilizar porque está almacenada dentro del namespace system. O sea, esa consola está dentro de la carpeta system, namespace system. Por eso la podemos utilizar. Si yo omitiera esta línea de código, vamos a ver cómo inmediatamente me marca un error porque no encuentra dónde está el objeto consola. ¿Dónde está el objeto consola? Está en system. Yo puedo añadir el nombre del namespace como prefijo en mi instrucción y de esa forma puedo tener acceso al método write, que es el que va a escribir este string, que es una cadena de caracteres en pantalla. Sin embargo, yo tendría que estar prefijando el nombre del namespace cada vez que requiera utilizar esa clase consola, como vemos abajo que me lo está requiriendo. Tuviera que escribir system y así sucesivamente por cuantas sentencias utilice la clase consola, tuviera que utilizarlos. Entonces, para evitar eso es que se usa la cláusula using. Así solamente especificamos que se van a usar los elementos que pertenecen a ese namespace. En este caso, este elemento, este objeto consola, es uno que nos permite realizar entrada y salida de datos en nuestras aplicaciones, como vamos a ver en el siguiente video. Sin embargo, aquí solo lo estamos utilizando con el propósito de mostrar un mensaje en pantalla. Es decir, lo estamos usando para dar salida de información por pantalla y para evitar que el programa se cierre hasta que presionemos una tecla. Bien, entonces para ejecutar este programa voy a proceder a presionar la tecla, el botón Start de inicio. Inmediatamente vamos a ver que se va a abrir en pantalla una aplicación de consola que nos muestra el mensaje Hello World. Si presiono una tecla, la aplicación inmediatamente finaliza. Bien, algo que también debo mencionarles es que algunas instrucciones que no son de ámbito de scope, como son por ejemplo los delimitadores de bloque, bueno, deben de terminar en punto y coma, porque algo que debo decirles es que esta es una sentencia que finaliza en punto y coma. Sin embargo, esto es una declaración y abarca un bloque, y sin embargo, como es un bloque de código, no se delimita en punto y coma en esta manera particular. Existe algo que tiene que tener pendiente. Existe una posibilidad que a la hora de ustedes transcribir este programa le dé algún mensaje de error, y es porque tienen que tomar en cuenta que el lenguaje de programación C# es case sensitive. Eso significa que hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Si yo, por ejemplo, me coloco console en minúscula, esto sería un error debido a que él no va a reconocer de qué estoy hablando, debido a que es diferente console en minúscula que console en mayúscula. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces, de esto, señores, debo mencionarles también que podemos asumir que este método, que pertenece a la clase console, que se llama writeLine, es un método estático, debido a que este método está asociado directamente a la clase. No tuvimos que crear un objeto del tipo de la clase para utilizarlo, como vamos a ver en lecciones posteriores. Espero que esta breve explicación haya sido garantía de que ustedes comprendan este primer programa sencillo, para que ya en los próximos videos podamos entrar en materia viendo temas un poco más complejos, como las variables y la toma de decisiones. Eso es todo por hoy. Hasta el próximo video.